Buenas tardes, como decimos en la radio, porque ya son más de las 12:30, bienvenidos a este acto del Encuentro Madrid 2015 que hemos titulado Religiones y violencia en la Europa del laicismo. No es un título inocente, los títulos no tienen que ser inocentes, sino que tienen intención, lógicamente. Lo que queremos vislumbrar y desplegar en este coloquio es una problemática ya antigua en nuestras sociedades occidentales y secularizadas, todo lo que tiene que ver con la imagen y el valor de lo religioso y su presencia en nuestro espacio público, pero es verdad que en los últimos tiempos, en función de algunos acontecimientos dramáticos, por ejemplo, tenemos muy cerca los atentados que han tenido lugar en París o en Copenhague, digamos que esto ha tomado una dimensión todavía mayor, aún más dramática. Queremos preguntarnos sobre la relación entre religión y violencia, que tantas veces nuestros medios de comunicación y nuestra cultura común da por supuesto. Queremos preguntarnos por el modo de afrontar, evidentemente, el riesgo y la dificultad que implica para nuestra convivencia la presencia de una violencia que invoca, luego veremos con qué razón o con qué sin razón, una cobertura de naturaleza religiosa. Y queremos preguntarnos también dónde podemos encontrar las energías y la forma más adecuada para afrontar humanamente este desafío que en nuestras sociedades está cada vez más vivo. Aquí mismo en España, pues las circunstancias que estamos, las noticias que todos los días tenemos, pues nos lo plantean claramente. Para eso tenemos con nosotros a dos ponentes que os presento ya. En primer lugar, el profesor Wael Farouk es profesor en el Instituto de Lengua Árabe de la American University del Cairo, vicepresidente del Meeting del Cairo, una iniciativa que nace también pues de su propio encuentro y de su propia amistad con cristianos en Egipto y también en Italia, y que ha dado lugar a un recorrido personal que luego él tendrá también oportunidad de mostrarnos dentro del contexto de esta reflexión que vamos a hacer. Es además presidente del Centro Cultural Tawassul, ha sido profesor invitado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Macerata y ha publicado numerosos artículos en árabe, en italiano, en inglés y bueno, en español también le hemos podido leer. Junto a otros autores, pues interviene en el libro de Ediciones Encuentro Dios salve la razón, al hilo de las intervenciones que tuvo el Papa Benedicto XVI sobre la cuestión de fe y razón. A mi derecha, el profesor Javier Prades, sacerdote de la Diócesis de Madrid, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso y uno de los dos españoles que actualmente son miembros de la Comisión Teológica Internacional. Dentro de este trabajo suyo en la Comisión Teológica Internacional ha tenido un papel protagonista en la redacción de un interesante documento, poco conocido entre nosotros por desgracia, sobre monoteísmos y violencia. Por tanto, su aportación sin duda será interesante para lo que pretendemos hoy. En un primer paso queremos abordar justamente este punto de la relación entre religión y violencia, en el contexto de los atentados yihadistas a los que me he referido anteriormente, que reabren, digamos, la vieja cuestión ilustrada con el prejuicio sobre la religión y su supuesto vínculo con la violencia, especialmente las religiones monoteístas, en este caso, cristianismo e islam. A lo largo de todo el coloquio intentaremos abordar la misma cuestión, pero desde la perspectiva, la experiencia y la identidad de nuestros dos ponentes. Lo que queremos precisamente es entender cómo cristianismo e islam comprenden, juzgan y viven este problema de la violencia, históricamente y sobre todo en el momento presente actual. La primera pregunta se la dirijo a Javier Prades, precisamente al hilo de ese documento sobre monoteísmo y violencia que mencionaba hace un momento. La pregunta que nos planteamos es evidente que a lo largo de la historia el camino de las religiones ha estado contaminado en ocasiones por el fenómeno de la violencia. Por otra parte, toda experiencia humana, de un tipo o de otro, se califique como se califique, siempre ha tenido esta deriva, este riesgo de la violencia. La pregunta es si esto se explica
como algo propio de la naturaleza del hecho religioso, como pretenden hoy tantos comentaristas, y por otra parte, dado que es el ponente que nos va a hablar desde la experiencia cristiana, cómo se coloca específicamente el cristianismo frente a este problema de la violencia. Buenos días. Lo primero que es debido hacer es agradecer la invitación a los responsables de Encuentro Madrid, al presidente de la asociación, a Rafael Jerez, la invitación para tomar la palabra esta mañana en este auditorio, que en las ya muy numerosas ediciones de Encuentro Madrid nos ha dado la ocasión de aprender realmente muchas cosas para la utilidad, para el significado de nuestra vida. Y agradezco la posibilidad de compartir la mesa con dos muy buenos amigos, con don José Luis Restán, a quien veo con alguna frecuencia, y con Wael Farouk, al que veo menos, que pude conocer hace más de 10 años en el Cairo con su mujer Amina, con la que entonces era su primera hija y su madre, y que se ha convertido en una de esas relaciones que entran en el corazón y permanecen para siempre. Dios sabe mejor que yo por qué esto es así, por qué un encuentro aparentemente casual puede grabarse en la vida de una persona hasta el punto de convertirse en un criterio para mirar, en mi caso, el mundo árabe y al Islam de una manera diferente. Yo no miraría el Islam y el mundo árabe de la misma forma si no hubiese conocido a Wael. Por lo tanto, lo primero que yo puedo desear esta mañana a todos es que puedan tener una amistad como esta. La cuestión de la religión y la violencia tiene casi inabarcables puntos de vista. Yo voy a hablar como lo que soy, como un cristiano y como un occidental. Cada uno habla, y creo que es la responsabilidad que tenemos, como lo que es. Y me voy a ceñir exactamente a la cuestión de la violencia y la religión, o la violencia religiosa, dejando al lado otras muchas cosas que todos podemos tener en la cabeza, que sería interesante en una tertulia o cuando se pueda desarrollar, cuestiones, por ejemplo, como cuáles serían las condiciones eventuales para una guerra justa, o para la legítima defensa, o para la organización jurídico-política de la defensa de los Estados. Hay muchas cuestiones muy serias, muy importantes, no se puede hablar de todas. Me parece que por el título de la mesa y por la pregunta lo que hay que responder es a la cuestión de la relación entre la violencia y la religión específicamente. Y lo voy a hacer como aportando, me parece, una mirada religiosa a este problema en el cual es muy importante que los hombres religiosos digamos lo que pensamos. No cabe duda de que en el Occidente que nos rodea, la cuestión de la violencia es una de las mayores objeciones que se le pone a la religión en general y a las religiones, y en particular a las religiones monoteístas, las así llamadas religiones monoteístas. Muchos de nuestros conciudadanos pueden tener de una manera más o menos formulada la impresión de que el monoteísmo, la religión monoteísta, es en el fondo incompatible con una sociedad verdaderamente democrática, porque su intolerancia, real o potencial, hace que lleguen incluso a la violencia. La historia de la violencia entre los hombres y la historia de la religión se cruzan de una manera problemática, se han cruzado en la historia de una manera problemática, y hay que reconocerlo. A lo largo de la historia religiosa de los hombres hay momentos de incongruencia, de infidelidad, como hay también muchos momentos de instrumentalización de la religión para fines ajenos a la religión misma. Y esta herencia, vamos a llamarla así, tiene un peso real a la hora de comprender la cuestión y hace más fácil para mucha gente esa imagen, que luego también se difunde ampliamente, de que la violencia, o hay una violencia amplia de matriz religiosa, que hay que extirpar de las sociedades libres de Occidente. Convendrá quizá añadir enseguida, para evitar equívocos, que hay también fases de la historia de Occidente que se han vivido bajo la
clave, vamos a decir así, de una razón liberada de la religión, y que tampoco esos momentos en Europa están limpios de culpa. Europa sale de la Ilustración pensando que ha superado las guerras de religión, 120 años de enfrentamientos entre cristianos, y termina proponiendo la paz perpetua. El ideal ilustrado, perseguido es la paz perpetua, y después de la victoria de la Ilustración, Europa ha conocido también terribles cotas de violencia. Por eso la idea de que hubiese que hacer ahora con las religiones algo similar a lo que se hizo en la Europa moderna con las confesiones cristianas, pues quizá no sea del todo concluyente. Este es un tema en el que estamos todos afectados. O sea, cuanto menos digamos y tú más, creo que saldremos todos ganando, porque la apuesta a lo que está en juego es demasiado serio. No hay duda de que efectivamente para muchos europeos, para los europeos que no se sienten cristianos o que claramente tienen una visión distinta de la vida, el mundo de la religión y de las religiones, y especialmente el monoteísmo, parece ser causa de la violencia, con lo cual la solución aparentemente sería la de menos religión, más paz, menos religión, más convivencia. Si se secularizase más la sociedad occidental, y sobre todo si se secularizasen más las otras partes del mundo donde la religión tiene todavía mucha vitalidad, la consecuencia lógica sería que habría menos violencia, porque subyacería en el fondo la tesis de que la religión no deja de ser una expresión al límite de lo desordenado en la expresión humana. El monoteísmo en especial sería particularmente intolerante. Lo dijo en el siglo XIX Schopenhauer, pensador alemán, que no lo podía decir con más claridad. Dice lo siguiente: la intolerancia es intrínseca solo al monoteísmo. Un Dios único, por su naturaleza, es un Dios celoso, que no tolera a ningún otro Dios junto a sí. A diferencia de los dioses politeístas, que por naturaleza son tolerantes. Solo las religiones monoteístas ofrecen el espectáculo de las persecuciones religiosas, de los procesos a los herejes, de la destrucción de las imágenes de los dioses extranjeros. Las palabras de Schopenhauer muestran con toda claridad a qué ideología me refiero, a qué percepción de la vida me refiero respecto de la conexión que habría inevitable entre religión monoteísta y violencia. Una conexión que, y esto es interesante a la hora de delimitar la religión, no se detendría solo en la intolerancia que viene del Dios uno y único, sino que en esa misma corriente de pensamiento se prolonga la acusación a todos aquellos que quieran defender la verdad, que existe la verdad o lo verdadero, porque también a la larga el que defiende que existe la verdad incurriría en los mismos peligros de intolerancia y potencial violencia que los que sostienen la existencia de un único Dios. La cuestión de la relación entre la verdad y la libertad, como vemos, reaparece permanentemente, tanto en el problema de la religión y la violencia como en el de la convivencia plural. Se ha llegado por eso a proponer, digamos, que la única modalidad religiosa aceptable en las democracias occidentales sería el politeísmo, y habría que hablar de esa presunta tolerancia del politeísmo. Politeístas eran los que persiguieron con toda saña a los macabeos en la historia del pueblo judío. Politeístas eran los romanos, que no dejaron de perseguir con todas las fuerzas en ciertos momentos a los cristianos monoteístas. Tampoco por ahí me parece que vaya a venir la solución. ¿Cuáles serían las claves de salida? Ciertamente, luego lo podremos decir, quizá hay una cuestión abierta en la relación entre la religión y la razón. Yo ahora anticipo la respuesta específicamente cristiana, para no irme ya de la hora que me han asignado. ¿Qué dice el cristianismo sobre la violencia religiosa? La violencia en nombre de Dios, la violencia que nace de las convicciones religiosas, del culto
que se le da a Dios y que tiene como finalidad también, diríamos específicamente, obtener resultados en ese campo. Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en el libro Jesús de Nazaret, había dicho lo siguiente: los terribles resultados de una violencia motivada religiosamente están a la vista de todos. La violencia no instaura el reino de Dios, el reino del humanismo. Por el contrario, es el instrumento preferido del anticristo, por más que se invoquen motivos religiosos o idealistas. No sirve a la humanidad, sino a la inhumanidad. Y recientemente el Papa Francisco ha proclamado: ofende gravemente a Dios y a la humanidad. No se puede promover el odio o hacer la guerra en nombre de Dios. Esta no es una concesión a los tiempos, nace del corazón del Evangelio. El rechazo de la violencia religiosa, de la violencia en nombre de Dios, se reconoce contemplando el corazón del Evangelio, es decir, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, del que dice el apóstol Pedro: siendo ultrajado no respondía con ultrajes, siendo maltratado no amenazaba, sino que se ponía en manos del que juzga con justicia. Jesús rompe el círculo de la violencia religiosa de la humanidad y lo ha roto para siempre, porque toma sobre sí la violencia de los hombres, incluyendo la violencia de los hombres religiosos en su caso, y la vacía de poder destructivo en su raíz por la potencia del amor de Dios. Y lo hace de un modo muy interesante. Jesús ha hablado mucho a lo largo de su vida, ha explicado muchas cosas y en la pasión da algunas explicaciones, pero llega un momento en el que deja de dar explicaciones a Pilato y asume hasta el final con su vida las consecuencias de su pretensión. No añade más explicaciones para desvelar el mal. Nosotros cuántas veces pensamos que hay que seguir explicando el mal, hay que seguirlo explicando, a ver si a base de explicarlo lo resolvemos. Jesús no dejó de dar explicaciones, pero llegó un momento en el que siguió el camino que lleva a la cruz, entregando su vida en solidaridad, en ofrecimiento, siendo el Hijo de Dios por el bien de todos. Algo similar sucede hoy. Nosotros necesitamos, y con esto termino, mirar el problema a partir de aquellos que más se parecen a Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección, que son los mártires innumerables, incontables en el siglo XX, en el siglo XXI, porque donde hay el testimonio cristiano hasta el martirio y por lo tanto en el presente el Evangelio vivido en su núcleo más radical, se interrumpe la espiral del odio. A través de un mártir no se genera más odio, a través de un testigo no se genera más odio, no se genera más violencia, ciertamente no se genera ninguna violencia en nombre de Dios. Los ejemplos se podrían multiplicar. Por decir uno que ha sido muy conocido mediáticamente, pues el asesinato de los 7 monjes cistercienses en Argelia, ¿no?, por los fanáticos islamistas, ¿no?, del Frente Islámico de Argelia en los años 90. Lo hemos podido ver todos en el cine. Es impresionante ver la inversión histórica que supone la participación del gesto pascual de Jesús a través del martirio. Se podrían poner, ya termino para no ocupar tiempo, se podrían poner muchos ejemplos del impacto que ha tenido este gesto en el mundo musulmán. Hay peregrinaciones compartidas, peregrinaciones musulmanas, en fin, se podrían poner muchos ejemplos. A partir de aquí son los casos más límites. Estamos llamados ciertamente a excluir toda violencia religiosa, toda, nosotros, y a, digamos, impregnar todos los otros niveles de vida social y de vida real con una perspectiva que nace de esta mirada. Me parece será una contribución a este problema. Gracias, Javier. Seguimos en el marco de esta primera preocupación de nuestro coloquio, que es la de la relación entre religión y violencia. Hemos visto que el cristianismo históricamente, con esas guerras de religión que ensangrentaron durante años y años Europa, como mencionaba Javier,
pues no puede decir este tema no va conmigo. Ahora quisiéramos afrontar este problema desde la perspectiva del mundo musulmán con Wael Farouk. También es evidente que hoy existen personas, evidentemente son una minoría, pero ocupan toda la portada, personas que ejercen una violencia terrible y pretenden, para justificarla, invocar el nombre del Islam. Es un hecho que no se puede negar. La pregunta que le planteamos a Wael Farouk es qué desafío implica este hecho y qué juicio se puede hacer desde su propia experiencia como musulmán de esta relación entre religión y violencia, en lo que puede tener de verdadero y en lo que tiene de falsedad construida por los medios. Buenos días. Sono contento di tornare Estoy muy contento de volver a Madrid para hablar otra vez mi grande amico Don Javier Parades. Con mi gran amigo Javier Prades. Voglio cominciare con una storia. Quiero comenzar contándoos una historia di un uccellino che è arrivato l'inverno de un pajarito que ha llegado en invierno e non ha voluto andare al sud dove c'è il caldo come gli altri uccellini. y no ha querido emigrar al sur con el resto de los pájaros al calor. È rimasto perché ha visto la bellezza della neve. Y se ha quedado precisamente por la belleza de la nieve, para poder cantar al blanco de la nieve. Ma una tempesta di neve, una tempestad de nieve ha llegado en ese momento, se ha llevado al pájaro por delante dall'albero dentro la neve, dentro la ghioccia. Y del árbol ha caído la nieve. E ha cominciato a sentire morire. Y ha comenzado a sentir un frío tremendo. Era fortunato perché un y ha tenido mucha suerte porque un trabajador del campo volviendo del trabajo ha visto este pobre pájaro, ha preso lui dalla neve, lo ha sacado de la nieve y ha messo lui nella cacca della mocca. Y lo ha metido en una caca de vaca que había allí cerca. La cacca è calda. Y la caca estaba caliente. Così l'uccellino y de esa manera el pájaro la vita torna al suo ha sentido la vida volver a su cuerpo. Era contentísimo. Y estaba contentísimo. Ha cominciato a cantare y entonces ha comenzado a cantar a la vida. Un gatto affamato y un gato hambriento que andaba por allí ha sentito il cantare lo ha oído cantar e è andato, ha preso l'uccellino, ha ido, ha mangiato. Ha cogido el pajarillo y se lo ha comido. Da questa storia y de esta historia hay que sacar 3 lecciones. La primera es que no todos los que te meten en la caca son enemigos. La segunda lección es que no todos los que te sacan de la caca son tus amigos. Pero la más importante de las 3 lecciones es que cuando estés en la caca no cantes, por favor. Io dico questo perché he contado esto porque non voglio cantare oggi. No quiero cantar hoy. Non voglio parlare quiero hablar buono Islam. Del Islam bueno. Non voglio parlare sul cattivo No quiero hablar del Islam malvado. Non voglio lavare no quiero la mia coscienza lavar mi conciencia di questa violenza e questo male. De esta violencia y este mal. Quiero mostrar también mi responsabilidad di tutto questo male. De todo el mal. Non voglio anche lavare la vostra no quiero coscienza, lavar vuestra conciencia, perché questo male non è vostra responsabilità. No es vuestra responsabilidad. Una responsabilidad de questi Una responsabilidad de estos malvados terroristas en lugares lejanos. Quello che succede, lo que sucede è nostra responsabilità. Es responsabilidad nuestra. È una responsabilità di ognuno di noi. Responsabilidad de cada uno de nosotros. En questa drama y en este drama del Medio Oriente, la pregunta non è che vediamo. No es qué vemos. La domanda è chi La pregunta vediamo. es a quién vemos. Tutti noi. Todos nosotros. Facciamo parte di questo male. Somos parte de este mal. Perché non facciamo testimonianza del bene. No damos testimonio del bien. Nella drama di Allah, che cosa abbiamo visto? En el drama de Allah que hemos visto. Abbiamo visto la violenza. Hemos visto la violencia. Ma non abbiamo visto Pero no hemos visto centinaia di migliaia cientos di persone de miles de personas che hanno scelto la fede, que han elegido la fe y no la vida.
quelli cristiani di Iraq non sono Los cristianos de Irak no han caído a causa di catastrofe naturale. De una catástrofe natural. Sono caduti perché hanno fatto una Han scelta. caído, han muerto por una elección. Hanno scelto Han elegido la fede. Han elegido la fe. La più grande testimonianza el testimonio di fede más del grande nostro de fe en tempo. nuestro tiempo, Perché se parli oggi con porque qualcuno si hoy hablas con la gente e dici questa y persona dices, può esta morire persona per puede sua fede", morir por su fe, non c'è nessuno che può credere questo. pocos pueden creerlo. Ma questo non è una Pero cosa esto romantica. no es algo romántico, Questo è un fatto, es un hecho, un sacrificio un sacrificio che noi non vogliamo que nosotros no queremos ver, vedere. Che invece di parlare que en lugar de hablar sulla questa sobre scelta, esta elección, questi martiri, la elección de estos mártires, parliamo sulla hablamos teologia hablamos de e teología, prendere fuori questo male. hablamos de la teología que saca y deja fuera este mal, Ma non è banale così. pero no es Questo male este mal non viene da no alcuni viene versetti nel de Corano unos versos del Corán che invocano la que guerra invocan santa. la guerra santa, no. Questo male Este non mal rappresenta no representa una minoranza di a una cattivi minoría terroristi de terroristas criminali. malvados, criminales. Questo male Este mal viene viene dall'assenza della ragione, desde la esencia de la razón, dall'assenza de la esencia del giudizio del juicio personale personal sulla vita sobre la vida quotidiana. cotidiana. La più grande problema nel mondo El problema más grande del mundo islámico è questa assenza. es esta ausencia. Nel mondo islamico En el adesso mundo islámico ahora non mismo c'è no existe, musulmano no hay un solo musulmán che può fare niente nella sua vita que quotidiana pueda hacer algo en su vida cotidiana senza chiedere di sin- una fatwa, sin que se senza le chiedere aplique di una fatua, opinioni legali da un imam. sin que pida una opinión legal a alguno de los Il imanes. problema non è El l'assenza problema della no es modernità, la modernidad. il problema è la El presenza problema della es modernità. la presencia de la modernidad, no su ausencia. Il problema è questo El incontro problema es este encuentro fra una entre tradizione grande una tradición grande, come la tradizione islamica como es la tradición islámica, che sta imprigionato in una forma, que está encerrada en una forma, prigione, en nella una prigione di prisión, una forma, en la prisión de una forma, e valori nobili occidentali y los valores nobles occidentales che diventano una que se forma convierten en una forma de vuota dal significato. vacía de significado. E questo è il problema. Este es el problema. Nel mondo islamico En el mundo islámico puoi trovare un puedes giovane encontrar a un joven che ha un cellulare que tiene un móvil, iPhone 6 un iPhone 6 por ejemplo, e mettere dentro tutto il Corano, y pone dentro del móvil todo el Corán. ma quando vuole andare al toilet Pero cuando quiere ir al servicio, devi chiedere a un imam tiene que preguntarle a un se imán può entrare si puede entrar con il cellulare dove con c'è el móvil Corano, donde está el Corán, en el no, que tiene el Corán o porque el no, Corán es sacro. porque el Corán es sagrado. e questo è il problema. Y este es el problema. E questo che è l'incontro Esto es lo que el encuentro fra il mondo entre islamico el mundo e il islámico mondo y occidentale. el mundo occidental es este. Il liberalismo El liberalismo occidentale. occidental Abbiamo incontrato in Egitto que hemos encontrado en Egipto con le canone di Bonaparte. ha llegado a Egipto con los cañones de Séculos Napoleón Bonaparte oggi hace siglos. Y hoy Hanno incontrato iracheni, stesso liberalismo, los iraquíes han encontrado el mismo liberalismo con le bombe di George Bush. con las bombas de Bush. Questo è il problema. Este es el problema. Una tradición islámica che vive nella prigione que vive en la prisión de una forma fija e un y un liberalismo senza libertà, sin libertad che representa que representa a la cultura occidental occidentale oggi. hoy en día. Este es el problema. El problema no es la ausencia de la modernidad, sino la presencia de una modernidad nel cui en la cual valori umani los valores humanos vuoti. se han vaciado. E sono vuoti Y están vacíos perché porque non c'è più ya no existe una persona una che cerca persona que busque el significado della sua vita el quotidiana. significado de su vida cotidiana. Sempre c'è gli stereotipi, Existen siempre estereotipos de todo tipo, come quella sulla religione como come por fonte ejemplo della el violenza. que habla de la religión como una fuente de violencia. L'ultimo 200 anni Los últimos 2 siglos, lo Stato laico el Estado laico
ha asesinado a más víctimas più di quelle del tempo di Adamo fino oggi. que las que han muerto desde el momento de Adán hasta hoy en día. Basta pensar en la Primera y en la Segunda Guerra Mundiales. Non era una guerra religiosa. No eran guerras religiosas. Non solo questo. Pero no solo esto, hay un estudio, un rapporto pubblicato dall'Europol, la polizia europea, un informe publicado por el Europol, la Policía Europea, che dice solo 6% en el que dice que solo el 6% de los ataques terroristas sono motivati da parte tienen della religione. motivación religiosa. Più del 90% Más del 90% de los ataques terroristas hanno niente a di fare. no tienen nada que ver con las religiones. Questo non dico io, dico un Y esto rapporto no lo digo yo, lo dice un informe del Europol publicado en 2011. Stesso anno pubblicato Ese mismo año se ha publicado otro informe in settembre, dice che en septiembre, da 11 settembre en el que se dice que desde el 11 de septiembre de 2000 del 2001 hasta el 2013, e vittime las víctimas del terrorismo islámico en Stati Uniti sono solo 37 persone. En los Estados Unidos son solo 37 personas. En el mismo periodo, las víctimas de la violencia sono 190.000 son persone. 190.000 personas. Non è la religione, No es la religión, è la causa della violenza. no es la causa de la violencia la religión. Y de hecho, es la ausencia Della religione de la religión è la causa di questa violenza. la causa de esta violencia. L'assenza della religione, ma non è come una forma, La ausencia de la religión no como una forma, come una sino como una experiencia vissuta nella realtà. vivida en la realidad. Qui io voglio velocemente dire Quiero, de manera muy rápida, una storia che succede contaros questo Natale. una historia que ha sucedido esta Navidad. Arrivato uno di studenti, io insegno adesso all'Università Cattolica di Ha llegado un estudiante a la Universidad Católica de Milán e uno dei y studenti è venuto uno de los estudiantes que han venido la mia mamma ha venido vuole fare il presepe vivente a- alla scuola. ha hablado de que querían hacer un Belén viviente en el colegio Il preside della scuola ha detto no, y el director del colegio le ha dicho que no, per non offendere para no quasi 20 ofender studenti a musulmani. más o menos unos 20 estudiantes musulmanes que había en el colegio. E questo studente mi ha detto, mia Este mamma, estudiante ti me ha chiedo, dicho, che cosa mi- dice l'Islam sul presepe? Le ha dicho, te pregunto, ¿qué dice el Islam? Ha preguntado a su madre, ¿qué dice el Islam sobre el Belén? E io ho detto a lui, ma non preoccupare Y yo le he dicho, no, cosa dice l'Islam. le he dicho, no te preocupes en lo que dice el Islam Vedi se la sobre el mamma ha Belén. un rapporto con questi studenti, Mira a ver si la madre tiene una relación con può estos chiedere loro estudiantes direttamente, y les puede preguntar e directamente anche i loro genitori, a sus padres se è offensivo per loro si se sienten ofendidos, avere il presepe vivente. si les ofende tener un Belén. E tutti i genitori hanno Y detto todos los padres han dicho que no. e alcuni di loro hanno detto Algunos de los padres musulmanes han dicho, questa esperienza si esta experiencia religiosa è la fonte es la fuente del bene che viviamo con te, del bien que vivimos contigo, vogliamo partecipare. queremos participar también nosotros. E sono finiti Y han venido con il bambino Gesù, con el niño Jesús, un bambino musulmano. que era un niño musulmán en el Belén viviente. Questo che manchiamo. Es esto lo que falta. Possiamo sempre parlare Podemos hablar su questi cattivi musulmani. de los musulmanes Possiamo parlare su malos questo cattivo religione. y de las religiones Possiamo malvadas. lavare la Podemos nostra lavar coscienza. nuestra conciencia, Ma anche possiamo essere pero protagonisti della también nostra realtà. podemos ser protagonistas dentro de nuestra realidad. Questa insegnante Esta profesora ha preso questi musulmani ha cogido a estos musulmanes, dal buio degli stereotipi los ha sacado de la oscuridad del estereotipo y los ha llevado hasta la di luz vivere un'esperienza, de una experiencia di vivida, mostrare il bene para che mostrarles vedono que el come bien musulmani, que viven como musulmanes, che mostrare l'amore para mostrar el che amor vivono insieme con lei. que viven junto a ella. Ha dato loro uno Les ha spazio dado un espacio per essere persone para que puedan ser personas e ha fatto un y cambiamento ha generado un cambio nella loro storia. en la historia de estos chicos.
Mis amigos cristianos siempre me dicen que la verdad se ha hecho carne. Pero ¿cómo puedo creer yo esto? Si no es tu carne. Si no es tu carne y tu experiencia. Yo como musulmán puedo negar la fe cristiana. Pero no puedo negar un amor que recibo de un cristiano. Gracias. Gracias, Wael. Aunque para ordenar el coloquio, lógicamente, tenemos que estructurar en diversas preguntas, ya en las primeras intervenciones ambos han entrado en cosas que vamos a desarrollar ahora, pero es bueno que mantengamos un cierto esquema. Después de este primer abordar más explícitamente la cuestión de la relación entre religión y violencia, ahora quisiéramos mirar al tipo de sociedad en la que vivimos, que es como es, no como nos gustaría, es como es. Hemos hablado en el título, que siempre es un título simplificador y provocativo, de la Europa del laicismo. Podríamos discutir 40 horas sobre si hay que designar así a Europa, pero está clara cuál es la intención. Se trata de ver cómo, frente a este hipotético potencial conflictivo que portan consigo las religiones, especialmente los monoteísmos, hay una sensación en el ambiente, que también es alimentada, lógicamente, por los grandes opinion makers, por los grandes medios de comunicación, de que la solución a este problema vendría de, digamos, marginar la experiencia religiosa en el ámbito de lo privado, en el ámbito, pues, o del templo, o de la familia, o de la propia casa, y crear así un espacio común vacío de símbolos religiosos, vacío de experiencia religiosa, vacío de testimonio y de narración religiosa. Sería el modo de conjurar el riesgo de la conflictividad, del choque que teóricamente portarían consigo las religiones. Sobre esta cuestión también queremos preguntar a nuestros dos ponentes desde las perspectivas de ambos. A Javier Prades, desde la perspectiva más de lo que es una sociedad occidental, como ha dicho él, voy a hablar como un cristiano occidental, secularizada, pluralista. ¿En qué sentido la libertad religiosa es la vía verdadera para afrontar el problema? ¿En qué sentido esta pretensión de la sociedad secularizada de marginar lo religioso conlleva un mal para la convivencia, un menos, podríamos decir? ¿En qué sentido podemos argumentar que esta no es la modalidad adecuada para afrontar este nudo de la violencia que nos asusta, porque tampoco entendemos cuál es su raíz, como ahora describía Wael Farouk? El contexto en el que estamos tiene que ver con lo que decíamos antes, con lo que se estaba también diciendo, lo decía Wael. O sea, no estamos hablando del problema de la libertad religiosa o del problema de la religión y la sociedad en el aire o en otro lado. Estamos donde estamos, con la historia que tenemos y con las características de nuestras sociedades, ¿no? Y por lo tanto, la fórmula de la acusación radical, frontal contra la religión como fuente absoluta de intolerancia, bueno, puede vivir, hay que discutirla, hay que ser conscientes de que existe, pero sin llegar a esos extremos puede efectivamente darse esta otra tendencia, quizá más extendida en mucha gente, de que la religión puede ir bien si es un asunto privado, ¿no? Parecía la fórmula vencedora, ¿no? En realidad tampoco es una fórmula pacífica, porque se reabre una cuestión muy importante, ¿no? Por lo que dice José Luis, que es cuál es el papel público de las religiones, de la religión y de las religiones en las sociedades plurales de Occidente. Esta es una cuestión que reaparece continuamente desde el debate sobre el currículum de la clase de religión, que en sí mismo pues daría para estar hablando de ello horas, hasta tantas cuestiones que tienen que ver con este asunto pues muy interesante, ¿no? ¿Qué podemos decir? Podemos decir que en Occidente, en el Occidente europeo, norteamericano, bueno, vamos a decir ahora en general en Occidente, funciona efectivamente
ese tipo de punto de vista que podemos llamar, por comodidad, lo vamos a llamar sociedad secular, ¿no? Hay un gran estudioso de estas cosas, que se llama Charles Taylor, un canadiense, que ha publicado el libro de referencia en estas cosas que se llama La Edad Secular, la época secular. Se trataría efectivamente de una forma de entender las sociedades occidentales que no niegan la existencia de Dios, pero que afirman que la creencia en Dios es y no puede ser más que una opción que entre otras, y que uno tiene que asumir esto traduciéndolo en una forma privada de vivir la religión. El contexto público compartido es lo que se viene a llamar un humanismo exclusivo. En el ámbito en el que estamos todos, lo que compartimos es ese humanismo, y el que tenga luego sus convicciones religiosas, que las viva, pues, como sea, de distintas maneras, en un ámbito privado. Bajo esas condiciones, la religión no es negada, puede no ser hostigada, puede ser tolerada como opción interior y privada. Este sería un modelo, dicho aquí, pues, a las carreras, pero que funciona y funciona en muchos debates en España, yo pienso, pero bueno, en general en el mundo occidental. Lo primero que nos interesa hacer, creo, a la hora de medirnos con esta posible interpretación, es tomar nota de una, llamaría yo, una sorpresa interesante, y es que los que se dedican a esto profesionalmente, que no es mi caso, los sociólogos de la religión, nos están indicando que hay un reafirmarse personal y social de la religión en Occidente desde por lo menos finales de los 80, años 90. Y por eso se ha introducido un modelo alternativo que ya no es simplemente Occidente, sociedad secular, sino también a la vez, Occidente, sociedad post-secular. Quizá post-cristiana, son muchos factores a la vez, pero vamos a decir ahora post-secular. Es decir, una sociedad que reconoce la diferencia entre lo religioso y lo profano, porque hay que hacer distinciones absolutamente debidas, pero que no asume la teoría de que la religión va inevitablemente a desaparecer, es una cuestión de tiempo que desaparezca, porque era una patología, tesis clásicas del XIX, ni tampoco que la religión se debe inexorablemente privatizar, sino que se constata, de la pura observación empírica, que hay un reafirmarse, hay un reaparecer de una dimensión pública de lo religioso en Occidente. Fenómenos como la inmigración masiva, como todos los debates en torno al multiculturalismo y otros elementos de las sociedades occidentales hacen que hoy día las cartas estén barajadas de una manera diferente que hace 30 o 40 años, donde, digamos, la evolución del pensamiento interno a Occidente parecía hacer pues esperar que en muy poco tiempo la religión fuese ya una cuestión de las abuelas previo a su extinción biológica. No es así, no ha sido así. Es un hecho que la religión permanece, y que permanece con una vocación pública. Y por eso los estudiosos están preguntándose, los estudiosos y los no estudiosos, podemos preguntar todos, ¿cuál es entonces el papel de la religión y el papel público de la religión en Occidente? Pues quizá un nombre de referencia que se ha citado muchas veces es este filósofo alemán Habermas, que ha dado algunas pistas útiles, no empujando a la religión a lo privado. Él dice: es injusto. La religión tiene que dar razón de sí misma, pero hay que darle el espacio público para que lo haga, dicho muy brevemente. Pero en España pues hay también gente muy importante que solo constatando lo que se puede comprobar sociológicamente dicen: oiga, no es exactamente ese modelo el que refleja la realidad. Por eso hoy se habla de un retorno de lo religioso. Estamos recién terminada la Semana Santa en España. Es decir, este modelo de que la religión es algo privado, pues tendrá que hacer las cuentas con los centenares de miles de personas que en la calle públicamente han salido en procesión.
Y eso a su vez pide una comprensión para quien no es creyente y para los que somos creyentes, pero el hecho está ahí. El jueves o el viernes, me llegaron por 3 sitios distintos el mensaje de felicitación pascual del primer ministro actualmente vigente en Inglaterra, señor Cameron, una cosa que te deja verdaderamente perplejo, porque este señor es el primer ministro de uno de los países más importantes de la Unión Europea, y lo que dice en esos, yo he visto dos trozos de vídeo distintos, verdaderamente llamativo e interesante. Es decir, que eso por hablar de Occidente, y del Occidente europeo en particular, que somos una esquina bastante pequeña del mundo, aunque no nos lo parezca, porque en muchísimos sitios del mundo la religión nunca se ha ido, nunca se ha ido. Es decir, que la religión vuelva es un problema nuestro, donde efectivamente la religión ha podido en algún sentido irse, pero hay muchos lugares del mundo, el mundo es muy grande y hay muchos miles de millones de hombres que nunca han dejado de ser religiosos. Pues este retorno de lo religioso en el mundo que nos toca a nosotros no es simplemente la conclusión de la conversación, porque no nos podemos conformar, por lo menos los católicos, no nos podemos conformar con cualquier retorno de lo religioso. Pongo solo 2 ejemplos que nos vamos a entender enseguida. No podríamos, o yo al menos no consideraría como un gran acierto, un retorno de lo religioso, por ejemplo, en clave o de una manera radicalmente subjetivista, como una pura fuerza emotiva o sentimental o irracional. No veo que ganaríamos si el retorno de la religión consistiera en eso. Pero desde luego, por ejemplo, tampoco veo que sea ninguna ganancia un retorno de lo religioso de tipo fundamentalista, agresivo o violento, precisamente por lo que decíamos a responder a la primera pregunta. Necesitamos tomar nota de que el hecho de la religión ha vuelto. Repito siempre, para los occidentales europeos está volviendo, o al menos no es lo que parecía la extinción del dinosaurio religioso, ¿no? ¿Hay formas patológicas de la vuelta de lo religioso? Sí las hay. Por eso es muy importante volvernos a preguntar cuál es una modalidad justa de comprensión de la naturaleza de lo religioso que haga justicia a la religión y que sea capaz de construir una sociedad plural, una sociedad democrática, ¿no? Y por lo tanto, y en este sentido, por lo decirlo así muy brevemente, el retorno de lo religioso que nos puede convenir, o la renovación de lo religioso y de su papel público, está estrechamente ligada a una modalidad de ejercicio de la razón en la relación con lo real que ayude precisamente a purificar las formas aberrantes de religión y las formas reducidas de experiencia humana. Yo estoy dispuesto a aceptar el reto de Charles Taylor sobre un humanismo compartido, pero, como se suele decir, define humanismo. Es decir, un humanismo que excluya en la concepción del hombre su originaria apertura de razón y de afecto a la trascendencia, no es el humanismo que puede hacernos compartir un terreno común. Luego, la cuestión de la vuelta de la religión, o de la renovación o la vigorización de la religión, tiene mucho que ver con una justa comprensión de la posición del hombre ante lo real. Aquí es donde nosotros podemos estar en nuestro sitio como cristianos y como católicos. ¿Cómo contribuiremos a una sociedad secular y postsecular, en fin, como sea, estrictamente? A partir de la contribución de aquellas tradiciones religiosas que acepten el desafío de la razón y de la realidad, que sean capaces de mostrar una experiencia elemental del hombre abierta al misterio y de la que se puedan seguir luego todas las dimensiones de ordenamiento jurídico, de actuación política, de convivencia social que caractericen una sociedad no solo formalmente democrática, que en cuanto tal, ya se nos explicó hace años en Alemania muy sesudamente, no sobrevivirá una democracia que esté vaciada de un tipo de humanismo que haga honor a la estatura verdadera del corazón humano, ¿no? Después continuaremos, yo creo, profundizando en lo que ahora termina de decir Javier, de qué modo
sería adecuada una presencia de lo religioso para contribuir también a la construcción de una convivencia buena, de una vida buena en una sociedad que es como la nuestra, no como la podemos imaginar. Pero ahora quisiera plantear esta cuestión de la dimensión pública y de la presencia de lo religioso a Wael Farouk, porque es evidente que de manera, yo diría, inmediata, un musulmán medio, si se puede hablar así, que ya está un poco en cuestión la cosa, pero un musulmán medio rechaza de manera casi instintiva la posibilidad de la privatización de lo religioso. Es algo evidentemente que choca con su propia experiencia cotidiana de vivir lo religioso en todos los ámbitos de la vida social. Sin embargo, hay una paradoja sobre la que yo le quiero preguntar mirando a las sociedades de mayoría musulmana. La paradoja de que, por ejemplo, muchas veces las minorías religiosas, y en concreto las minorías cristianas, en los países musulmanes, se ven en cierto modo forzados a esta privatización, a vivir la fe solo en el templo, solo en casa, sin poderla comunicar públicamente, sin poder tener, diríamos, un testimonio público de su propia experiencia. Por eso me gustaría preguntarle a Wael, ¿cómo está esta situación hoy? ¿Cómo la ve él, tanto como un observador de la realidad occidental, como un musulmán que está viendo el debate interno dentro del mundo islámico sobre esta cuestión de la libertad religiosa? Quiero comenzar diciendo que el musulmán, el mejor musulmán, o normale, el medio o normal, el musulmán medio, no existe fuera de un encuentro. No existe fuera de un encuentro. Porque si hablemos de un musulmán fuera de un encuentro, hablamos solo de una imagen, hablamos de un estereotipo y no de una persona. En los años 30 del siglo pasado, los japoneses consideraban a Orihito, al emperador, como un dios que los estaba llevando a un renacimiento industrial, creando un poder militar enorme, con la conquista de China. Después de la Segunda Guerra Mundial, la derrota de Japón, después de esa derrota, los japoneses han comenzado a llamar al emperador, que seguía siendo un dios, la nada sagrada. La nada sagrada porque no solo porque ya no tiene poder, sino porque este aspecto sagrado, los ha llevado a destruir su sociedad, su propia sociedad y la sociedad de los otros. Y esta nada sagrada, que era el emperador, la palabra justa es la forma justa de hablar de los valores humanos de hoy, en la sociedad de hoy. Porque creemos en el amor. Creemos que el amor es algo bueno. Pero ¿quién entre nosotros cree que el amor pueda cambiar el mundo? Es complicado creer esto. Y este es el problema. No es un problema. Este problema no viene. No es un problema de los religiosos, es un problema que lo explica también la filosofía contemporánea por grandes nombres como Baudrillard, Derrida, que hablan del paso que hemos llevado a cabo desde el conocimiento a la información, de la persona al individuo. Todo lo que sabemos en nuestra vida moderna de hoy no tienen un nombre. No tiene un nombre. Sin nombre, la posmodernidad, el poscolonialismo, la sociedad postindustrial, todos los post son, todo es un post. Pero ¿qué nombre tienen? Nada.
Esta incapacidad de dar un nombre indica una ausencia de significado. Y la ausencia del significado viene precisamente de esta reducción, de la reducción de la experiencia humana. Porque en Europa, por ejemplo, hoy en día, el encuentro no es posible. Vivimos en París, en Milán, quizás también en Madrid. Los musulmanes viven en una sociedad paralela. Viven en una parte en la que ellos llevan su vida, una vida completamente alejada del resto de la ciudad. Esto se ve perfectamente en París, lo he visto en Milán. Porque en Medio Oriente los cristianos son perseguidos. Porque la cultura allí excluye lo diferente. Pero la cultura aquí en Europa excluye la diferencia también. Porque en París, por ejemplo, un cristiano no se puede poner una cruz, una musulmana no se puede poner el velo. Un hebreo no se puede poner, porque el espacio público es un espacio sin identidad. Pero un espacio sin identidad, ¿cómo puede generar un significado de la vida? El encuentro no es posible. El encuentro es el único camino para generar un significado. Por esta razón, el mejor musulmán, el musulmán medio, no existe sin una relación. Porque ahora, en nuestra cultura contemporánea, todos podemos existir, pero no podemos ser. Porque ser significa tener una relación con otro. Yo soy un hombre, un individuo, pero soy un padre porque tengo una relación con mi hija. Soy un marido porque estoy en relación con mi mujer. Soy un hijo porque estoy en relación con mi madre. Soy gracias a una relación. Cuando la sociedad no da la posibilidad de vivir esta relación, esta es la violencia más grande. Porque el mal nace precisamente de esto, de la ausencia de la persona. En una ocasión, enseñando en la Universidad del Cairo, cuando estaba chequeando los nombres de los estudiantes, me di cuenta de que eran todos musulmanes. Uno de ellos me ha dicho, gracias, ha dicho, somos todos musulmanes. Y yo le he preguntado, pero ¿y cuál es la gracia de ser todos musulmanes? He dicho, porque no me gustan los cristianos. Le he preguntado que me dijera el nombre de un solo cristiano. Y no ha sabido responder, no conocía ni siquiera uno. Aquí sucede lo mismo. No puedes hablar del Islam si nunca has encontrado un musulmán. Hemos vivido en Egipto los últimos 3-4 años una revolución continua contra Mubarak, después contra los islamistas, contra los militares. Y lo más grande que ha sucedido en esta revolución era este encuentro entre musulmanes y cristianos. Lo he visto con mis propios ojos en la plaza Tahrir, cómo los cuerpos de los cristianos se convierten en una mezquita y cómo los cuerpos de los musulmanes se convierten en una iglesia. Porque en la plaza, cuando llega el momento de la oración, los cristianos han construido una cadena humana para crear un espacio de manera que los musulmanes pudieran rezar. Y los musulmanes han hecho lo mismo. Pocos meses antes, la discusión más viva en el país era cómo es posible que un musulmán
pueda felicitar la Navidad a los cristianos, porque felicitar la Navidad o la Pascua es una forma de reconocer su fe. Esta era la discusión en los medios de comunicación, en la televisión. Y pocos meses después, un musulmán usa su propio cuerpo para crear una iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque había un encuentro. No solo un encuentro en la plaza, porque en Egipto, en cada edificio hay una familia cristiana. No hay un área cristiana, no hay guetos. Y cuando no había seguridad, un miembro de cada familia ha estado delante del edificio para proteger a las familias. Y de este modo, los cristianos y los musulmanes han echado las noches enteras juntos, hablando, comiendo, tener una relación. Teniendo una relación. Todos los medios de comunicación occidentales en enero han celebrado la visita de Al-Sisi, el presidente egipcio, a la iglesia ortodoxa con motivo de la misa de Navidad, porque era el primer jefe de Estado en 2000 años que participaba en una misa de Navidad. Ha sido un momento histórico. Pero no ha hecho esto porque es progresista o porque está iluminado. No. Lo hace porque desde el día de la Revolución hasta hoy, todas las veces que se celebra la Navidad o la Pascua, las iglesias egipcias están llenas de musulmanes que van allí a felicitar a los cristianos. De esta manera, lo único que ha hecho ha sido reflejar lo que sucede en la sociedad. Pero ¿cómo es posible este cambio? ¿Cómo es posible un partido de cientos de miles de personas, la mayoría de ellos musulmanes, cómo es posible que elijan a una mujer cristiana como presidenta de su partido? ¿Cómo es posible todo esto? Ha sido posible porque delante de cada uno de los edificios en Egipto había un encuentro entre dos personas, un musulmán y un cristiano. Es el encuentro que parece algo romántico. Creemos en el valor, pero no creemos que en estos valores sean realistas. Decimos que el amor es ciego, porque cuando alguien está enamorado no puede ver los defectos del otro. Pero esto no es verdad, porque el amor es un discernimiento. Porque cuando alguien está enamorado puede ver lo que está más allá, lo que está detrás de estos defectos. Y es una persona, un hombre, no es un individuo dotado de derechos, libre, que es un todo, y que por tanto no es nada. Porque la libertad humana tiene límites y se llama experiencia humana. Tiene un rostro, tiene un nombre. El problema de la sociedad aquí y también de nuestra sociedad es la neutralidad, que hace del mal un punto de vista. Gracias. Estamos entrando ya, prácticamente le decía a Wael parar porque está entrando en la cuestión que ahora quiero introducir, como un tercer bloque para concluir ya nuestra conversación, que se referiría a la responsabilidad y la tarea que nacen de la circunstancia histórica que estamos viviendo. Por lo que se refiere al mundo occidental, hemos hecho el análisis, hemos discriminado en qué medida es incongruente esta asociación de religión y violencia, o la pretensión, que también es violenta, de marginar el hecho y la experiencia religiosa a los márgenes de la vida común. Y ahora nos preguntamos, entonces, ¿cómo afrontar el problema de esta inseguridad, de esta falta de significado, de esta convivencia no buena que estamos experimentando?
Después lo profundizaremos. Es evidente que no basta, aunque sea necesario, tener leyes buenas, tener sistemas de seguridad, de inteligencia, policiales, etcétera, que son necesarios, evidentemente, para una convivencia armoniosa. Hace falta otra cosa, y ya Wael Farouk la estaba introduciendo al hablar de esa experiencia bastante singular, me parece a mí, de lo que ha sucedido en estos meses previos, en estos últimos años en Egipto. La verdad es que yo lo que ahora quiero pedirle a Wael Farouk es que, partiendo de su propia experiencia de encuentro con los cristianos en Egipto, que ha dado vida además a formas concretas, a obras concretas como el Meeting del Cairo, del que muchos de los que estáis aquí pues tenéis alguna noticia más o menos concreta, que nos hablara de ese camino personal suyo, de cómo el encuentro del que nos viene hablando como forma de responder al problema ha servido para que surja algo nuevo, algo distinto en Egipto y también lo que está viviendo en Italia. Hemos sido muy provocados por la belleza del Meeting de Rimini. Es un espacio abierto para todos. Hemos tratado de hacer la misma experiencia en el Cairo. Sicuramente non era facile. No era fácil. Pero ha habido grandes sorpresas. Hemos pensado hacer una presentación del Meeting de Rimini, porque durante muchos años he ido con un amigo, o dos amigos, pero para presentar este meeting necesitamos 100 años de llevar un amigo y dos amigos cada año, entonces hemos pensado llevar el meeting al Cairo, de manera que pudiéramos presentarlo para 200, 300 personas. Esta presentación se ha convertido en sí en un meeting del Cairo, porque durante meses he ido a un centro cultural, a otro, a un club social, a otro, para presentarlo. Un día me he encontrado con los voluntarios y ese día han llegado unas 150 personas para trabajar como voluntarios. Ha sido algo muy sorprendente. Quiero decir ahora solo dos cosas sobre el primer día del meeting del Cairo. Me he encontrado con estudiantes de la universidad religiosa en una esquina. En el otro rincón estaban los de la Universidad Americana, los que vienen del Rotary Club, los clubes sociales ricos en otro de los rincones, los pobres en otro rincón. Había una división grande entre musulmanes, cristianos, ricos, pobres. Y delante de esta realidad he dicho, pero si les doy un discurso de profesor, tenemos que amarnos, tenemos que... Estaba seguro de que no habría surtido efecto, de manera que he dicho, ¿quién de vosotros habla inglés? Uno por aquí, otro por allá. Han levantado la mano y ha dicho, bueno, pues vosotros sois el grupo de los ingleses. A ver, ¿quién de entre vosotros habla francés? ¿Quién es capaz de conducir un coche? ¿A quién se le da bien la tecnología? De manera que después de un mes trabajando juntos, ya no había la diferencia que me encontré al principio, pero no porque haya dicho no podéis ser musulmanes o cristianos, no, sino porque han vivido juntos como musulmanes y como cristianos. El segundo aspecto que quería resaltar, me acuerdo bien, es cuando hemos comenzado a organizar el evento, hemos pedido a nuestros amigos de Rimini que nos mandasen una película en la que se presentara su experiencia. Los organizadores el organizador del meeting soy yo, profesor, y otros 3 jueces. Con los jueces hemos visto esta película, una película preciosa, una presentación muy bonita, una diversidad tremenda, el trabajo de los voluntarios, la belleza del meeting de Rimini. Pero el film, la película la presentación termina con una frase del cardenal Ratzinger.
Entonces, Cardenal Ratzinger, che dice Jesucristo è l'ultima forma della bellezza. Es la última forma de la belleza. Abbiamo fatto un lavoro enorme. Hemos hecho un trabajo enorme. C'è un movimento nella Hay un società. movimiento en la sociedad. Il primo giorno abbiamo El ricevuto primer día hemos recibido a 1.300 persone. invitados, 1.300 personas. E distruggere tutto questo, Y destruir todo esto mettere questo film. poniendo esta presentación. È cominciato una discussione. Y ha comenzado una discusión entre nosotros. Mis amigos me han dicho, no, esto no podemos ponerlo. Ho detto no. Y yo he dicho, Abbiamo pero bueno, fatto liberalmente la nostra testimonianza. hemos hablado libremente en Rimini nosotros, no podemos hacer lo contrario aquí. E loro hanno detto va Y bene. ellos han dicho, bueno, venga, Costruiamo il film, está ma bien, vamos a tagliamo questa poner la frase. película, pero el final lo cortamos. E ho detto ma che Yo he dicho, differenza bueno, pero, facciamo fra noi e fa il pero governo? entonces, ¿qué diferencia habría entre nosotros y el gobierno? Ha detto ok, va bene. Y han dicho, bueno, está bien, Lasciamo la frase, dejamos ma la senza frase, sottotitolo. pero sin los subtítulos. Che se qualcuno può parlare l'inglese e De l'italiano. manera que è si alguien aperto. habla inglés e italiano, está bien. E io ho detto no, Y yo he dicho, no, non per il principi, no por una cuestión de principio, ma per no, Sino- ho avuto una vergogna sino porque he sentido una vergüenza guardare gli occhi di Javier Parades mirando los ojos de quando Javier mostro Prades questo film. cuando han puesto esta Ho avuto película. questa vergogna He di sentido esta tradire. la vergüenza de amicizia. traducirnos, de traicionar nuestra amistad. Per questo ho detto, Y por eso he dicho, eccellenze, perché sono giudici, Excelencias, molto porque son delicate jueces, loro y, posizioni. Ho detto io prendo tutta querido la ser muy delicado, he responsabilità. dicho yo me cargo con toda la responsabilidad y muestro esta película como la hemos recibido. C'era basta una persona che dice blasfemia e Yeah. tutto diventa il contrario. Basta que alguien diga blasfemia Sí, y todo el se film convierte era en 5 lo minuti. contrario. La película era de 5 minutos, duraba 5 minutos. Hanno chiuso spento la luce, Han apagado las luces, comincia il film e io comienza la película y mi corazón, perché anche io porque yo también ho avuto questo pregiudizio. tenía este prejuicio. Anche io ero sicuro che sarà un problema. Ma ho Yo detto también sì, estaba seguro de que iba a ser un problema, pero he dicho prendo sí. questo problema per l'amicizia. Asumo este problema Così per por la 5 amistad, minuti io ho de stato- manera que durante 5 minutos Quando la luce torna y cuando e la io luz ha senza vuelto colore, y estaba sin apenas respiración, e ho visto he visto un miracolo. un milagro. Più di 1000 persone Más de 1000 personas sul piedi de pie con forte applauso per il film. aplaudiendo con mucha fuerza por la película que habían visto. Questo è il ridorre che facciamo per la nostra realtà, perché abbiamo un Porque pregiudizio. este es el error que cometemos, porque tenemos un prejuicio. Este prejuicio lo he tenido yo también respecto a mi pueblo. Queste gente hanno visto Esta una gente bellezza ha visto una belleza en esta película e hanno fatto questo applauso per y han questa aplaudido precisamente por esa belleza. bellezza. E io chiudo con questo Y perché quiero cerrar con lo siguiente. 2006 quando Don Javier ha visitato Cuando la mia casa, don Javier ha visitado mi casa en el Cairo presentato lui a mia mamma, y se lo he presentado a mi madre ha visto la colonna, clergyman o tirilla è un prete, y ha dicho es un cura. entrata alla camera e già nata Ha la entrado, mia prima ha figlia, entrado a la habitación y ha visto a mi primera hija. preso la mia figlia che era quasi un mese, La ha tomado en mano, no tenía más de un mes. andata a Don Javier Se la ha llevado a Javier e ha chiesto lui, y le ha pedido, per favore, por favor, benedica la nostra bimba. ¿puede bendecir a nuestra hija? Io ricordo bene la sua faccia. Y recuerdo su cara. E lui ha pregato per lei, Ha rezado por ella quando lui è andato, ho chiesto alla y mia cuando se ha marchado le he preguntado a mi madre, mamma, pero come mamá, chiedi un prete di ¿por qué has per benedicare pedido la nostra bimba? a este cura que bendijese a nuestra hija? Y me ha dicho, cállate, es un hombre de Dios, Vuoli bene. un hombre de Dios y os quiere bien. Questo è la religione. Esta es la religión. Questa è la cosa che dobbiamo vivere nella nostra Esto es società, lo que debemos vivir en nuestra sociedad, senza pregiudizi sin prejuicios e per tutto lo spazio y por todo el per espacio, vivere un'esperienza dar vera el espacio para per il vivir incontro. una experiencia verdadera para el encuentro. Gracias. Tranquilos que no hemos acabado.
Como siempre sucede cuando además hay enjundia, lógicamente el tiempo corre y se nos agota. Queremos terminar en torno a las 2 para que os hagáis vuestros planes y estéis tranquilos. A Javier Prades también le queremos pedir en cierto modo lo mismo, que desde su propia experiencia como cristiano, como occidental, como hombre que ha vivido también este encuentro con Wael y otros tantos encuentros, que nos hable de esta responsabilidad que como miembros de esta sociedad, como cristianos o como musulmanes, nace de la problemática con la que iniciábamos nuestro coloquio de hoy. No basta, repito, encontrar esquemas y sistemas y leyes y políticas que son necesarias, por cierto, sino que este problema provoca una demanda, un tipo de energía, un tipo de presencia, un discernimiento diferente. Y con eso es con lo que queremos también concluir este recorrido que hemos hecho hoy. Javier. Esa belleza, ¿no?, que provocó un aplauso en el Cairo contra todas las previsiones, ¿no? Es la que nos convierte en protagonistas. Él ha repetido hoy mucho la palabra Wael, ¿no? La palabra protagonistas yo creo que es muy acertada. Diré que efectivamente cuando su madre me dijo que bendijera a la cría, tuve que sobre la marcha a toda velocidad pensar y me di cuenta de que hay un gesto corporal que es un gesto bíblico y un gesto creo compartido para encontrar expresar, ¿no?, la bendición de Dios, que es la imposición de manos, ¿no? Y me pareció que por ahí podíamos comunicar efectivamente la protección que Dios providente, ¿no?, y Padre de todos tiene sobre todos sus hijos, ¿no? Y él no lo olvidó, yo tampoco. Su madre, que era un diálogo impresionante porque nos enseñaba que lógicamente solo habla árabe, cosa que yo no hablo, pues nunca he vivido una cosa más elocuente con una persona de la que no entendía ni una palabra. El protagonismo ¿no? Había pensado una cosa, pero la voy a cambiar. Pensando en un episodio que hemos presenciado todos, ¿no?, y que hemos vivido en estos días, que es el avión que se ha estrellado de Germanwings en los Alpes. Y lo digo con un poco de temor y temblor, porque el único punto de vista justo es el de las víctimas, el de las personas que han muerto, el de sus familias, y por lo tanto no se pueden añadir palabras a palabras, sino es, pues, no sé, como en la compasión, en la solidaridad y en la petición al Señor, ¿no?, por el destino eterno de las personas que han muerto, ¿no?, y por la compañía y el consuelo y el apoyo para las personas que ahora viven, ¿no?, la pérdida de sus familias. Quiero mirarlo pensando en contribuir también, ¿no?, que es un caso singular porque es una tragedia tremenda que ha producido muchísimas víctimas, en las que se ha ido descartando progresivamente, digamos, todos los adversarios habituales, ¿no?, que nos tranquilizan, como decía antes Wael. Se comprendió enseguida que no habían sido terroristas musulmanes ni otros terroristas, tampoco había fallado el avión, no había habido algún otro de los motivos que podrían haber reconducido el episodio a la crónica negra, ¿no? Hemos visto, por desgracia, pues muchos accidentes aéreos en los últimos tiempos, algunos enseguida explicados, otros no. Aquí hubo un momento, a mi juicio, sumamente inquietante, quizá incluso más de lo que ya la propia tragedia era, en ese día en el que ya se supo que había sido un acto voluntario, pero todavía no se sabía nada o casi nada de este copiloto. Por eso, no sé, yo me sentí también como tocado muy adentro, ¿no?, y como siguiendo esto más de cerca, procurando estar atento, ¿no?, a esto. Me llamó la atención pasando por la calle, por un kiosco, que uno de los periódicos nacionales titulaba a 5 columnas: "La policía busca la razón". En un mundo como este nuestro, donde al final va a resultar que tenemos que encomendarle a la policía que nos guarde la razón, ¿no? Obviamente quería decir la razón, segunda línea del episodio, de lo que fuera, ¿no?, del acto.
Pero bueno, me llamó la atención la redacción del titular, porque puede ser expresivo, ¿no?, de dónde estamos. Provocado por eso, pues gracias al buen servicio de la reseña de prensa, leo algunos de los títulos de la prensa nacional de primeras figuras del periodismo español. En la hora del luto, primera evidencia. Odio en la red, sin respuestas. El silencio, el mal, ante el vacío, miedo al absurdo, luto y esperanza, el maldito mal, el hombre como experimento, sistemas más inteligentes para evitar el horror, buscando un culpable, por qué es imposible eliminar la incertidumbre, la vida y la muerte, el progreso humano y el alma muerta. ¿Por qué se es un hombre? No hay palabras. Lamento. De monstruos y milagros. La muerte y la primavera. ¿Qué somos por dentro? Detrás del rostro. La sociedad del riesgo humano. Acerca de los límites. Me paro. Son titulares de la prensa diaria que tenemos todos delante de los ojos y os podéis imaginar por los titulares de los artículos a qué han remitido. A mí que me sugieren lo que yo he vivido, lo que he visto, lo que he leído, la curiosidad que no se me ha cerrado. Yo os digo solo 2 o 3 cosas que se me han ocurrido. Primero, para ser protagonistas de una sociedad en la que digamos lo que digamos, en nuestras tertulias y en nuestras comidillas, siguen existiendo todas estas preguntas. Quizá hace falta un hecho tan especial, tan singular, porque no hemos podido achacarlo enseguida al malvado exterior, porque claro, es que un chico brillante, alemán, rubio, que es la garantía de lo seguro y de lo fiable, nos eche abajo un avión voluntariamente, quizá es un hecho tan inimaginable que tiene la capacidad de provocar más que otras cosas de la vida. Pero dado el hecho, todas las cuestiones clásicas de ayer y de hoy y de siempre de lo que es la condición humana están aquí. Todas, bueno, todas no, casi todas, falta una. El mal, la libertad, la culpa, la confianza, la condición humana, que es ser hombre. No es verdad que esta sociedad nuestra que hemos descrito es una sociedad que no registra la inquietud y el desconcierto y el grito ante estas cosas. Segundo, que existe un tejido social, digamos lo que digamos, o sea, luego ahora podemos volver a decir que todo está fatal, que a dónde vamos, que se han hundido los valores, que esto es un desastre. Bueno, pues yo no digo que no haya muchas cuestiones que hablar, pero es espectacular delante de un hecho tan tremendo como este, la congoja que todos hemos sentido porque nos han tocado el nervio de los fundamentos de la convivencia. Luego la convivencia existe, una convivencia que se apoya en la mutua confianza. Si esto tiene sobre el horror de la muerte de los seres humanos tan queridos, tiene todavía más capacidad de inquietar, es porque destapa algo que es un verdadero patrimonio compartido. Y es que no viviremos en sociedad, no podemos vivir juntos sin confianza. Y esa confianza reabre todo un rosario de cuestiones que la acompañan. No cabe duda de que hay muchas, también leyendo la prensa, muchas respuestas que a mi juicio son insuficientes. Pueden ser de muchos tipos, no falsas ni inútiles, verdaderas y necesarias, pero insuficientes, de tipo policial, de tipo de seguridad, de tipo de psicológico, por ejemplo. Sería muy interesante ver aflorar aquí si esto es un hecho estrictamente atribuible a una enfermedad mental o si juega la libertad y si el mal influye en la libertad. Son cuestiones del libro de metafísica de los curas del siglo tal, pero están en el periódico. Están en el periódico, inevitablemente. Y por lo tanto están en la calle y están en nuestros corazones.
no se podrá decir que estas cosas no existen, por mucho que a la vez podamos quizá darles respuestas parciales. Pues bien, de todos esos artículos hay uno de los que han aparecido más a última hora, de un prestigioso sociólogo español que es uno de los 5 sociólogos más citados del mundo y que escribe, escribe y dice esta frase que me llamó la atención y que me ayuda a identificar el protagonismo del que hablaba Wael para los que somos occidentales. Dice en esta frase este hombre: no podemos controlar el riesgo creciente de vivir pendientes de sistemas automáticos, automatizando y regulando todavía más. No podemos estar pendientes de eso. Y dice, tenemos que generar humanos, dice humanos, podría decir seres humanos, pero bueno, dice, tenemos que generar humanos capaces de asumir el riesgo desde la libertad y encontrar formas solidarias de vida que están enraizadas en nuestras almas, a partir de las cuales reconstruir una modernidad enloquecida. Pues bien, yo creo que a nosotros europeos, a nosotros secularizados occidentales, a nosotros cristianos, nos toca aceptar esta provocación, verdaderamente. O nosotros mismos encomendamos el futuro de Europa a mayores sistemas y mayores controles, y él lo describe con una finura y una gran ironía. Claro, esto es una cosa que no tiene solución, porque ponemos controles. ¿Quién controla al controlador? ¿Y por qué nos tenemos que centrar en controlar a los pilotos? ¿Y por qué no controlamos a los conductores de autobús? Y a todos los conductores que solo vienen separados de nosotros por una línea que está pintada en el suelo, tiene tela. Porque la angustia que tiene uno conduciendo es que cada tío que viene de frente, conduciendo un vehículo que por sus condiciones puede terminar con todo lo que estamos enfrente, es que hay una raya pintada en el suelo. No dice este ejemplo que lo pongo yo, pero pone otros similares. Dice, o nosotros tenemos formas solidarias de vida que educan a la capacidad de vivir en libertad, formas de vida, dice, que estén enraizadas en el alma, no saldremos de una modernidad enloquecida. Pues bien, todo el servicio, el abanico de cuestiones muy importantes y muy serias, jurídicas y políticas, o se retroalimentan de la existencia de estas formas de solidaridad de vida que se enraizan en nuestras almas, o bien el edificio vendrá al suelo. Y digo que hay una palabra que no ha aparecido en todos los titulares, que es la mención a Dios o a la trascendencia. No veo en los títulos nadie que blasfeme, nadie que grite contra Dios, nadie que invoque a Dios. Y este es el horizonte último de la pregunta, que reaparecerá de una manera pertinente a la experiencia del occidente secularizado si es capaz de dialogar desde dentro con todas las preguntas efectivamente reales que se han suscitado con este hecho. Cada uno de nosotros tendrá que responder, y ya termino, cada uno de nosotros responde a partir de una experiencia vivida de formas solidarias que generan la libertad, con un criterio que luego le permite, en el ámbito propio de cada uno, aportar. Aquí no daremos la misma respuesta a los que sois juristas, los que son economistas, los que son profesores, los que son publicitarios, los que son amas de casa, los que son ejecutivos, lo que se quiera. Quien tenga esta experiencia pondrá en su ámbito una forma de entender la vida que construirá la libertad. Si no, no nos queda más remedio que encomendarnos a que haya cada vez más sistemas y más controladores en todos los sitios. En ese sentido, la pregunta de la libertad de la religión y de la violencia de las sociedades secularizadas tendrá respuesta en la medida en que todos tengamos la experiencia de que ser religiosos y vivir comunidades, formas de vida solidarias porque son religiosas, es una efectiva contribución a una libertad que solo se explica si en última instancia se abre al misterio. Gracias, Javier. No se trata ahora evidentemente, de cerrar esto, sino al revés. Me parece que esta conversación es un ángulo abierto que nos permite replantear muchas preguntas. Me gustaría simplemente subrayar que en el contexto de un encuentro Madrid, cuyo lema es infinitos deseos, deseo de infinito, Wael Farouk ha dicho, como síntesis del problema que estamos viviendo, no la religión, sino la ausencia de religión
como experiencia vivida en la realidad. ¿Qué es este deseo de infinito, sino el recorrido que cada uno, siendo leal a su propio corazón y a su propia experiencia, realiza en búsqueda de ese infinito? Narrar esto frente a los otros es una fuente de amistad, como hemos visto. Se preguntaba Javier Prades, a la hora de pensar un modo de presencia pública de la religión hoy, ¿cuál es una modalidad justa, que haga justicia a la naturaleza de lo religioso, que no la reduzca y que, por otro lado, contribuya de manera efectiva a construir una vida buena, una sociedad auténticamente plural y democrática? Y Wael Farouk, sin responder a esa pregunta, lo ha hecho al describirnos lo que sucedía en la Plaza Tahrir, cuando, partiendo de su propia experiencia religiosa, los cristianos formaban una cadena para que los musulmanes pudieran orar y los musulmanes formaban una cadena con sus propios cuerpos para que los cristianos pudieran orar. ¿Cómo es posible este cambio que nos ha sorprendido tanto a los que no conociéramos lo que ha pasado en Egipto y que describía Wael? Nace del riesgo del encuentro, nace del riesgo de un testimonio recíproco de lo que estamos viviendo. Ese es el tipo de respuesta, ese es el tipo de camino que nosotros estamos invitados. Nos preguntamos si nosotros, como cristianos, como hombres occidentales, que la mayoría de los que están aquí lo somos, a Wael también le metemos dentro, aceptamos el riesgo de vivir esta aventura del testimonio, de la narración recíproca, del discernimiento y no del puro esquematismo ideológico a la hora de afrontar este problema.